En primer lugar, agradecer a Basilio el haberme invitado a participar de nuevo en estas jornadas y un honor estar y compartir mesa con estas dos compañeras a las que admiro profesionalmente. Bueno, sí, soy de Pamplona y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. La esperanza de vida en Navarra es la más alta de Europa. Como la esperanza de vida es el promedio de años que va a vivir una persona nacida en estos años. En el 2007 se espera que vivirán esos años. En el último siglo ha ido aumentando progresivamente. En 1930 la esperanza de vida media eran 35 años. En 1950, 62. En 1999 para las mujeres era 82 años y para los varones 75. O sea que vemos que gracias a medidas médicas tanto de prevención como de tratamiento y medidas en la calidad de vida, la esperanza de vida sigue aumentando. Lo que no aumenta es el límite de vida. No se ha documentado ningún hombre ni ninguna mujer que haya vivido más de 120 años. Ahí tenemos un límite. ¿Por qué en Navarra tenemos esta esperanza de vida? Pues no he encontrado ninguna evidencia científica. Tengo varias hipótesis que vienen también al tema con la charla de hoy. Todos conocéis, o espero que conozcáis, los vinos navarros, las verduras de nuestras huertas, en las que mantenemos una actividad física permanente durante 8 días y moderada, y la actividad física tiene efecto antioxidante. Y probablemente el matriarcado de la zona norte, y me refiero al matriarcado sobre todo en el tema gastronómico, porque no sé si sabrán que en las sociedades gastronómicas los que cocinan una dieta rica en antioxidantes o no, son mayoritariamente los hombres, ¿vale? Entonces, son hipótesis. Yo, si el año que viene vuelvo a venir a estas jornadas y de alguno de estos temas ha salido alguna evidencia científica, se la contaré. Con respecto al envejecimiento, hay más de 300 teorías sobre este tema. Universal que afecta a todas las especies, es un proceso natural y es irreversible. Como hay tantos factores, es lógico pensar que no hay una única teoría que explique el envejecimiento. Distinguimos 3 grupos principales. Las aleatorias. Dentro de estas estaría la del error catastrófico en la síntesis de proteínas. Esta teoría nos que el envejecimiento se produce por el enlace de las proteínas con otras macromoléculas, y esto explicaría, por ejemplo, la evolución de cataratas y de diabetes. Estaría la teoría del desgaste por disminución de factores que renuevan el DNA, y la más conocida, de las más populares, es la teoría de los radicales libres, un poco por donde vamos. Se denunció en 1956 por la inadecuada protección de los tejidos. Por otro lado, las teorías no estocásticas o las teorías explica que las especies similar, y hay 2 tipos, la del inmunológica y neuroendocrina y la genética. Hay más de 100 genes implicados en el envejecimiento. Y por último, y un poco resumiendo las otras 2 teorías, está la más novedosa, que se enunció en 1980, la hipótesis del daño mitocondrial, en la que explica que el envejecimiento se debe al daño. Indica un poco los 2 grupos de teorías. Sabéis que en el anciano surgen distintas enfermedades que, aunque tienen la denominación igual que en otras etapas de la vida, tienen una presentación distinta. Por supuesto, es importante la afectación oncológica, que es lo que ha comentado ya la doctora Bretón, y la afectación psicológica. No sé, hay veces que el envejecimiento se lleva de mejor o peor manera. Es típico el temblor, la pérdida de Parkinson. Con respecto al sistema musculoesquelético, a tener lesiones óseas, fracturas, gastritis atrófica, los pólipos. Con respecto al sistema endocrino, sabéis que la diabetes tipo 2 se va y disminución de las hormonas sexuales, la hipertrofia de próstata, la incontinencia, las infecciones sensorial,
sabéis que el primer signo de envejecimiento a enfocar los objetos de cerca. Bueno, es cuando ya empieza a hacerse mayor de verdad. Y eso es a partir de los 40. Y empieza a tener ya presbicia. También se tiene presbiacusia y otro tipo de afectación de órganos de los sentidos. Con respecto al aparato cardiocirculatorio, es frecuente la patología valvular, la insuficiencia cardíaca, los infartos, las arritmias, el EPOC, las infecciones respiratorias. Como os he comentado, los radicales libres es una de las teorías que explica el envejecimiento. Intentar que con los antioxidantes tardemos más en envejecer es bastante osado, ya que estaríamos atacando una de las teorías del envejecimiento. De eso enfermamos y de qué morimos, pues según los datos del Instituto Nacional de Salud 2005, de muerte para los hombres la primera, seguido del cáncer de bronquios y de cerebrovasculares y en segundo lugar. No voy a contar más que un poquito de los radicales libres. Se producen en la mitocondria por el consumo de nutrientes y de oxígeno para producir ATP, que es la fuente de energía. Si el mecanismo compensador de la que se produce a lo largo del tiempo, la mitocondria se... ¿Y qué mecanismos antioxidantes tenemos? Por un lado, que ya ha comentado la doctora Bretón, una de la glutatión peroxidasa, y en algunos estudios pero forma parte de esa enzima. Y luego estarían fundamentalmente la vitamina E y la vitamina C. Los oligoelementos forman parte del núcleo activo de los antioxidantes. Y como mecanismo antioxidante hay tres tipos fundamentales. Estaría el mecanismo preventivo, proteínas con núcleos enlazados o coordinados a metales, secuestrador. Os voy a hablar un poquito de cada uno y luego resumiré las evidencias que he encontrado con respecto a distintas patologías asociadas al envejecimiento. La vitamina E, la forma alimentaria con mayor biodisponibilidad, es el alfa-tocoferol. Entonces, en la mayoría de los estudios lo que se utiliza es el alfa. No es lo mismo la forma natural que la forma artificial. La digestión y la absorción va asociada a la peroxidación lipídica y también las RDA os he puesto aquí que son las recomendaciones. Puede ser tóxica, eso es importante saberlo porque mucha gente la vitamina no lo tiene como que le puede llegar a causar una enfermedad, ya lo ha nombrado también la doctora Bretón. Y aquí os he puesto las fuentes principales de vitamina E, los aceites vegetales, los granos de cereales, los frutos secos. Por otro lado estaría la vitamina C, que es el principal antioxidante hidrosoluble. El pacientes que tengan patología a este nivel y la biodisponibilidad de las frutas, los cítricos fundamentalmente, las verduras, y con la cocción disminuye la acción 90 para y 120 durante la lactancia. Se utilizan estas cantidades, se utilizan desde 2 veces las RDA hasta 10, incluso rozando dosis tóxicas, por lo que luego los resultados tendremos que valorarlo en función de las dosis que se hayan utilizado y no será llamativo que no se obtengan resultados o que aumente la mortalidad cuando se utilizan dosis prácticamente tóxicas que ya estaban definidas como tal. Y os pongo aquí las fuentes principales de vitamina C. Con respecto a los carotenoides, esto también hay que tener en cuenta a la hora de mirar los estudios, porque veréis que es con luteína. Esto es un poco una elementos orgánicos que están en las plantas y estarían los carotenos y las antocinas. Tiene actividad provitamina A. Entonces, vitamínico que el licopeno, que no tiene actividad provitamina A, o que la luteína.
En función de la disposición de los átomos de carbono, tienen unos colores asociados. El caroteno es asociado de colores naranjas, el licopeno a rojos y la luteína a verdes. Y los flavonoides es uno de los grupos principales de los polifenoles. En las plantas, los flavonoides distintos, os he puesto aquí unos cuantos, que algunos de estos compuestos, como veis, muy variadas, efectos muy diversos y muy importantes. En esta tabla podemos destacar un poco pues, que son vegetales, el café, el té negro, chocolate blanco o en vino blanco, los compuestos que tienen de flavonoides cada alimento. La melatonina la nombro aquí porque también la veréis como hormona de la juventud, y como ahora con lo de Internet todo el mundo puede encontrar información más o menos verídica, que sepáis que es una hormona que se produce a lo largo de la vida, va disminuyendo la producción. Se denomina como si la liberación tiene lugar en la oscuridad, asociada solo está demostrado en el tratamiento del jet lag o las sugerencias como tratamiento de la demencia, antioxidante, cáncer, depresión, glaucoma, a día de hoy tienen evidencia C. Antes de empezar a contar un poco lo que he encontrado de cada patología, repetir lo que ha comentado la doctora Bretón. La mayoría de los estudios con vitaminas publicar vino después el boom de las vitaminas, porque en los estudios en el quintil superior de ingesta lo que nos explicaba es hay que tener en cuenta otros nutrientes, efecto en los nutrientes del alimento, bien sea la fibra o otro tipo de nutrientes que acompañan a los antioxidantes. Las dosis en los estudios son francamente muy variables y no podemos comparar los resultados. Las formas de administración a veces se parecen al efecto de la forma natural y a veces no. El tiempo de estudio es relativamente corto para el tiempo que necesitan este tipo de enfermedades para desarrollarse. La patología ha empezado años antes de la resistencia. Todo eso lleva años hasta que se diagnostica. De 4 o 5 años consigamos una curación, quizá uno de los problemas sea que es poco tiempo para poder demostrarlo. Y la edad de los pacientes. No hay estudios en niños y a largo plazo ver cuál es el efecto de estos antioxidantes. La mayoría es en gente de edad media o en personas de más de 60 años. Y por supuesto, quizás es demasiado osado. Un infarto que tenga mayor supervivencia una vez que ya tiene una patología, quizás estamos pidiendo demasiado al antioxidante. Lo que os comentaba de las distintas dosis, os pongo aquí de la vitamina E. Por encima de la barra del medio estarían los y por debajo los que son beneficiosos. Las RDA y con dosis verdaderamente altas. Aumenta la mortalidad. Quizá una de las dudas que utilizan el Subimax, que es el que ha comentado la doctora Bretón. Fijaros que las dosis eran más parecidas a las que normalmente se aconsejan. Y recientemente salió publicado este metaanálisis de mortalidad de estudios randomizados con antioxidantes, en lo que las conclusiones explica que el tratamiento con betacaroteno, pues la conclusión es bastante. Y del selenio, pues hay que estudiarlo. El hallado es de prevención primaria y lo que os comentaba, 47 son micronutrientes, quizá esperamos demasiado para en cada estudio y las distintas
otros que es el betacaroteno con la vitamina A. Además, han eliminado del metaanálisis 16 estudios con vitamina A dosis elevadas. El retinol es lo que utilizaron. Estas conclusiones hay que sacarles también, aunque sea un metaanálisis, porque las conclusiones, pero incluso los que salen son con dosis muy variadas. Los estudios más importantes que hay hasta el momento, algunos ya se han comentado, en patología ocular, en degeneración, en cáncer de esófago y de pulmón. El tema de las jornadas de obesidad y riesgo, que en aquellos pacientes que tomaban más ocular. Tanto es así que en 1997 americanos y casi el 50% reconocen por infección de eventos cardiovasculares. Anuncian a bombo y platillo sin analizar bien los resultados. En prevención primaria, el único estudio que ha demostrado que tiene efecto sanas mayor de 45 años con esta dosis. 45 años tenían menos eventos cardiovasculares y menos mortalidad. Extrapolarlo a nuestro tendrá que ser una mujer sana, mayor de 65 y con esa dosis. Y con respecto a prevención secundaria, las procianidinas, ventricular, una menor extensión del infarto y menor porcentaje de arritmia. Con respecto al alcohol, sabéis que la mortalidad cardiovascular previene una ingesta moderada y una ingesta moderada con un riesgo relativo de 0,83, es decir, cardiovascular se asocia a una ingesta de 1 a 3 copas. Es lo habitual. Cuando un paciente dice yo bebo, y esto es efectivo en mujeres, en varones con una LDL mayor de 2. Que todo el mundo tiene que beber alcohol, tiene que beber vino. Que aquellos que deciden tomarse esa 1 o 3 copas, denomina los binge drink, tienen doble. Con respecto a la enfermedad coronaria, la ingesta de 2 a 7 copas a la semana disminuye el riesgo de enfermedad coronaria. Saber que en aquellos pacientes que tienen hipertensión, el 11% es debido a una ingesta excesiva de alcohol, que hay que estudiar y que hay que preguntar. Yo habitualmente, cuando pregunto en la encuesta dietética a un paciente si toma vino con las comidas, le suelo preguntar también si toma agua. Si no toma agua, entre la comida y la cena, comer solo con una copa de vino, entonces. Pero si solo bebe vino, se bebe la botella. La enfermedad coronaria se mantiene incluso en el cardíaco. Sabéis que una ingesta moderada. Con respecto a la diabetes, la ingesta moderada también es patología cardíaca. Y ojo, en los infartos cerebrales, que otro tipo de alcohol, y sobre todo para disminuir los isquémicos. Aquí tenéis representado la paradoja francesa. Como veis, en Francia la ingesta de colesterol y grasa saturada es muy elevada, muy baja cardiovascular. Se quiere justificar por la ingesta de vino que tiene. Entonces, como os he comentado, el efecto del vino es para la salud cardiovascular, es porque aumenta, porque eso también hay que saberlo en los pacientes que tienen aumento
el fibrinógeno y se asocia un. Con respecto al síndrome metabólico, sabéis que la medida fundamental es el ejercicio físico hipocalórica moderada y se ha visto que la disminuye el 50% de los pacientes con síndrome metabólico. Lo que os he comentado entre consumo moderado de vino y diabetes tipo 2. La oxidación lipídica, promueven la vasodilatación y mejoran la evolución de la aterosclerosis. Con respecto a la diabetes mellitus tipo 2, en este estudio no se vio que hubiera ninguna mejoría, pero una cosa que está saliendo en los últimos años, incluso lo que os he puesto aquí es un enlace, una página alemana, en los próximos 5 años. Una de las preguntas nutricionales a las que hay que contestar al día y tiene un efecto, lo contabilizan como un efecto de la tensión, el perímetro de cintura, pero el café en voluntarios sanos aumentó los niveles de insulina y en otros estudios se ha comprobado que aumenta los niveles de adiponectina y disminuye los marcadores inflamatorios. Con respecto a las cataratas, sabéis que es la primera causa de ceguera en el mundo y es por la opacificación del contiene vitamina C y glutatión y se estudia de cataratas. No se ha llegado a comprobar que sea efectivo. Este estudio que os he detallado aquí, que está publicado en el año 2000, en una región de India, donde la incidencia de cataratas es severos. Por tanto, si se hubiera demostrado que en estos pacientes era efectivo, era la población ideal para realizar este estudio. Pues en estos pacientes tampoco se vio que la suplementación con este tipo de antioxidantes y a estas dosis disminuía la incidencia de cataratas. Por tanto, en prevención primaria no se ha demostrado que sirva la suplementación. Con respecto a la degeneración macular asociada a la edad, que es la primera causa de ceguera en el mundo desarrollado, los factores principales es la edad, el tabaquismo, los antecedentes familiares, la hipertensión. Que os detallo aquí, no se demostró prevención primaria, pero en este estudio, en el AREDS, se vio que pacientes que ya tenían una degeneración estos antioxidantes y en las dosis que están estipuladas macular asociada a la edad se ha comercializado para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad mayor, el de eliminar el tabaco. Tanto en prevención primaria no se ha objetivado mejoría, pero en prevención secundaria sí. Con respecto a la osteoporosis, sabéis que el pico de masa ósea se alcanza a los 30 años y a partir de los 30 años la vitamina A y la vitamina C son esenciales y un cofactor en la formación de colágeno. Osteoporosis. Por supuesto que sabéis el papel fundamental de la ingesta ósea, pero no olvidarse de la vitamina C. Más hueso se pierde. Las flavonas de soja, que son uno de los fitoestrógenos más estudiados, acción clínica leve. Las isoflavonas de soja y se produce por solo un tercio o una quinta parte de la población es capaz de producir este metabolito activo. Por tanto, en todos estos anuncios que se a favor de la soja como tratamiento, saber que no es efectivo en toda la población y que hay mucha gente que no es capaz de metabolizarlo ni de producir este metabolito activo. Y además, en las isoflavonas se ha visto su eficacia en la proteína de soja, pero no en preparados sintéticos que no van asociados a proteína de soja. Y son estudios epidemiológicos. Por tanto, prevención primaria, pongo un sí, y vitamina C adecuada en la infancia y adolescencia para conseguir una buena. Con respecto a la demencia, sabéis que hay muchos estudios publicados con vitamina E que no se ha asociado a mejoría. Y el chino, que fue el único que quedó
hay muchos estudios con extractos de ginkgo biloba. Ahora mismo no se está utilizando como tratamiento. Habrá que ver qué estudios salen a lo largo de los años. Con respecto al aparato respiratorio, sabéis lo de la vitamina C, y más en la época que estamos ahora, en plena epidemia de gripe. En el 2007 ha vuelto a salir otra. Lo que se aconseja sí que parece que disminuye la intensidad con el catarro, pues eso no ha demostrado que disminuya los más extremos y en aquellos que tienen una actividad deportiva. Y con respecto a la piel, 2 segundos, sabéis que se utilizan múltiples preparados productos alimenticios más nutritivos. El tazarotene que os he puesto aquí, que es derivado de la vitamina A. Bueno, pues si en 1940 salió la primera complejo polivitamínico y a partir de ahí fue el boom de las 1956 y gracias a Internet un montón de cosas. Fijaros en el cocinero doctor. Entonces, y la dieta con chocolate, ¿quién se niega a hacer una dieta de chocolate que además de antioxidantes adelgaza? Bueno, pues eso, supervitaminarse y mineralizarse, como decía Super Ratón. Hay mucho negocio detrás de esto y voy a contaros un poco cuál sería una dieta con un aporte de antioxidantes equilibrado. Médica y Ciencias de la Alimentación ha sacado esta rueda. La compatible con la alimentación que estamos acostumbrados a ver. Sabéis la campaña de las 5 frutas y verduras. Tiene más capacidad, es el alimento chocolate sólido, las legumbres, los antioxidante. Y de total, la capacidad antioxidante entre las frutas, las patatas, según esta rueda de antioxidantes, se recomienda 2 patatas, 5 o 7 veces, legumbre 2 o 3 días a la semana, frutos secos. He comentado que más años se han vivido, que es a lo que estamos hoy. Pues bueno, vivido están los abcasios de la Georgia rusa, fruta, verdura, ajo, agua de manantial, kéfir. Los unzas de Pakistán, tubérculos, legumbres, queso fresco, fruta y las características de lo que hoy conocemos como la dieta mediterránea. Y luego está la restricción alimentaria en animales de laboratorio, que se ha visto que cuando a las ratas se les da de comer el 60% de lo que comerían si les dejaran sin límite, también se aumenta su supervivencia. Ha habido también casos de restricción alimentaria en humanos más severa que no se ha visto esto. Entonces, bueno, es una anécdota, pero en animales. Y la dieta mediterránea como tal, las características, como sabéis, os aconsejo si esta es la revista española de obesidad con respecto a la dieta mediterránea. Con insaturados frente a saturados, porque la fuente de grasa es el aceite. Consumo moderado de alcohol y en forma de vino y vino. Bajo consumo de carne grasa y moderado de magra. Y bajo moderado consumo de lácteos. Una pequeña diferencia a día de hoy y los compañeros abcasios y unzas sea física, que no está detallada, pero probablemente también colabore con la ingesta a tener una mejor salud cardiovascular. Y estudios de enfermedades o de beneficio de la dieta mediterránea se han publicado varios y destacar el EPIC en el que participó España, que se hizo hace 30 años y se veía la ingesta o la adecuación. El Predimed, que está ahora mismo en marcha, prevención cardiovascular, y los americanos
también les tenía efecto en su este grupo de pacientes que, como veis, no solo es física moderada, casados, no fumadores, que la comida. Conclusiones. No se puede sacar una conclusión solo de un nutriente aislado. Hay el estilo de vida. En la mayoría de los estudios poblacionales antes no fuma, se mueve más y tiene. Es un estudio de la población que se está refiriendo si hay una patología o un déficit de ingesta. Ya se ha comentado antes en otra mesa, cuando el paciente ya tiene 40, 50, intentar que no, que por supuesto tomar una hay que tener en cuenta otras medidas de tipo económico. La gente pueda tomar 5 raciones de frutas y verduras al día. Por tanto, como medidas generales sería una dieta equilibrada sin restricciones en el estilo de vida que nos permitan natural y asumirlo como tal. Y sin más, aquí igual está parte de nuestro misterio. Este es el bosque de la selva de Irati. Veis los colores de los antioxidantes en los árboles y si alguno no habéis estado por allí, igual no está demostrado que aumente la esperanza de vida, pero bueno, no os lo aconsejo que vayáis por allí. Muchas gracias.